Bien, pues vamos a hablar acerca de las diferentes decisiones de inversión y de financiamiento que seguramente como parte del negocio en marcha se les ocurrirá a muchas personas y a muchas empresas. Evidentemente, las empresas necesitan allegarse de los recursos necesarios para poder dar vida a sus diferentes proyectos, a todo el tipo de operación que también desarrollan estas organizaciones en el día a día, pues es necesario el buscar el financiamiento adecuado, es decir, los recursos económicos que habrán de necesitar justamente para poder dar vida a los diferentes proyectos, ¿no? Sabemos que pues cada una de las diferentes organizaciones y particularmente de los administradores financieros tendrán que buscar la o las alternativas que resulten adecuadas para poder hacer frente justamente a esas necesidades de financiamiento que tienen pues las distintas empresas, ¿sí? Por una parte se habla de fuentes internas, que son aquellas que provienen básicamente del interior del negocio o de los socios que ya están activamente ahorita y que son las primeras que vamos a empezar a explicar. Por una parte tenemos la reinversión de utilidades. Sabemos que todos los negocios obviamente van generando cierto margen de ganancias con el paso del tiempo y derivado precisamente de las actividades que se van realizando. Bueno, pues si bien hay una parte de esas utilidades que genuinamente debieran de repartirse entre los diferentes socios capitalistas, entre los diferentes accionistas, también es muy necesario y muy pertinente que parte de esas utilidades decidan reinvertirse precisamente en el negocio. Es decir, si ganamos 1,000 pesos, a lo mejor nos repartimos 600, 700 pesos entre los socios y el resto, los otros 300 o 400, decidimos reinventarlos para comprar más mercancías, para pues hacer a lo mejor alguna inversión en maquinaria o en nuevas materias primas, para que esto a su vez potencialice la capacidad de generación de utilidades que tenemos en la organización, lo cual creo yo que sería bastante prudente y muy asertivo. Por otra parte, también tenemos justamente las aportaciones de capital de los socios existentes. Hay ocasiones en que para dar vida a nuevos proyectos se decide, por supuesto, siempre y cuando sea votado en una junta con todos los socios existentes, con los socios vigentes, pues hay que preguntarles si están dispuestos a hacer nuevas aportaciones. Por ejemplo, cuando una empresa está pensando en ingresar a un nuevo mercado y pues obviamente necesita invertir para tener nuevas instalaciones, comprar maquinaria y en general empezar a trabajar en ese nuevo mercado. Bueno, pues entonces en este caso se hace una votación y se decide que en vez de recurrir a alguna fuente externa de financiamiento, son ellos mismos los que van a aportar pues parte o todo el capital necesario para poder hacer frente justamente a dichas necesidades. Otra alternativa pues sería básicamente la admisión de nuevos socios, ¿no? Puede ser el caso que a lo mejor la gente diga, ¿sabes qué? Ahorita no tenemos oportunidad o ya hemos aportado mucho dinero y pues ahorita a lo mejor vemos viable el poder aceptar nuevos inversionistas, lo cual es perfectamente viable. Por supuesto que pues conlleva grandes riesgos. Esos riesgos son que pues el día de mañana voy a tener que tomar decisiones conjuntamente también con otras personas que estén adquiriendo esas acciones, ¿no? Y que pues obviamente a lo mejor hay el riesgo de que pues no quedemos muy de acuerdo y de que tengamos cada quien distintas alternativas, distintos modos de pensar y eso pudiera llegar a causar alguna que otra fricción en algún momento de la vida. Entonces simplemente hay que tener mucho cuidado con ello, ¿sí? Pero hoy por hoy es una muy buena alternativa también la emisión de nuevas acciones. Incluso si la empresa es muy grande, puede ser que esta empresa cotice dentro de alguna de las bolsas de valores en México o en el extranjero y pues eso implicaría que pueda emitir estas acciones y por supuesto eh, colocar estas acciones en los mercados y captar nuevos socios inversionistas pues a nivel global inclusive, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser la emisión de acciones, sino que también se puede emitir algún tipo de bono o de financiamiento externo que probablemente pues también pueda cumplir con el cometido de atraer recursos y dinero fresco a la organización. También otra alternativa viable muy interesante sería la venta de activos. Algunas empresas, aunque no es muy recomendable porque eso implicaría deshacernos de parte de la infraestructura de la empresa,
Pero pues a veces si no queda de otra o si vemos que de plano es una situación que lo amerita y que sería muy pertinente, bueno, pues ni modo. Decidimos deshacernos de algunos activos y pues poder obtener el dinero necesario para poder invertirlo en áreas estratégicas de la organización. Hay empresas que toda la vida se plantean este tipo de estrategias y algunas de ellas lo hacen de una manera completamente consciente y no necesariamente porque estén en épocas de crisis económicas. Un ejemplo de ellos son los grandes bancos internacionales o más bien transnacionales que ocasionalmente deciden por algún tipo de estrategia nueva pues salirse de ciertos mercados. A lo mejor deciden vender todas las sucursales que tienen en algunos países de Centroamérica o de Sudamérica o pues de alguna región del mundo, de Asia, ¿no? Y mediante la venta de esos activos, es decir, de todas las sucursales y de toda la infraestructura que tienen en estos países, pues deciden concentrar todos esos recursos para invertirlos, por ejemplo, a lo mejor en una banca mucho más sofisticada, más consolidada en México, Estados Unidos y Canadá, en los tres países norteamericanos, y consecuentemente, pues tener una presencia mucho más sólida en la región, concentrar actividades en esa región mediante la centralización de los recursos y obviamente la venta de los activos que pueda haber en otras latitudes. Es una estrategia que puede ser bastante adecuada y que pues siempre y cuando sea bien razonada, bien pensada y sea en los momentos adecuados, pues implica una posibilidad oportuna. ¿Cuáles son las ventajas de financiarnos con recursos internos? Que no le debemos dinero a nadie, absolutamente. La ventaja es que, obviamente, al no deberle dinero absolutamente a nadie, porque todos son socios o todos son recursos que fueron generados al interior de la organización, bueno, pues las ganancias que llegue a generar ese capital, esas inversiones que yo estoy haciendo de esos recursos, se quedan en casa, se van a quedar entre nosotros y por supuesto esas utilidades que generen estas nuevas inversiones se van a repartir entre los socios actuales de la organización o los socios que estemos invitando también. Por supuesto, esto implica también pues, problemas de liquidez en los socios, ¿no? O pudiera implicar algunos problemas de liquidez, sobre todo si le estamos pidiendo más dinero a los socios que ya están actualmente contribuyendo con la organización. Bueno, pues probablemente vamos a pedirles que dejen de gastarse su dinero o gastarse sus dividendos que legítimamente les pertenecen, pues en aras de un beneficio mayor a posteriori. Pero créanme que bien vale la pena. Por otra parte, tenemos las fuentes externas a la organización, que se refieren precisamente a todos los dineros que provienen de afuera de la empresa. Y es ahí en donde vamos a recurrir prácticamente a todas las alternativas y a todas las posibilidades que se nos vengan en mente. En primera instancia vamos a recurrir, pues si se puede, a las más económicas, a las que tengamos más cercanas, más baratas, las más sencillas de obtener. Y en algunos casos estas pueden ser los proveedores, porque obviamente ya nos conocen y porque ya tenemos una relación de mediano o largo plazo con ellos. Entonces se vuelve muy importante que nosotros establezcamos buenos contratos con esos proveedores, cerciorándonos de que efectivamente el financiamiento que nos estén dando sea económico, sea viable y no únicamente nos estén inflando los precios, que a veces esto también es bastante recurrente. Nos ofrecen financiamientos gratuitos con 0% de intereses, pero oh sorpresa, nos están dando precios más caros y luego nos quieren lavar el coco diciéndonos simplemente que si les pagamos antes de tiempo, nos ofrecen un descuento por pronto pago, lo cual no siempre es cierto, por no decir que prácticamente nunca es cierto. Otra alternativa muy buena y que tiene que ver con la anterior es el anticipo de clientes. O le pido dinero prestado o mejor dicho, le pido fiado, le pido que me preste, que me financie las materias primas o las mercancías que voy a revender posteriormente para que pues una vez que cobre yo le pueda pagar a mis proveedores o bien a mis clientes, es decir, a las personas a las que les voy a vender un producto o un servicio, les pido un anticipo a cuenta de sus pedidos. Y con esos pedidos, con esos anticipos, perdón, mejor dicho, voy a empezar a trabajar. Ese esquema es muy recurrente, sobre todo cuando yo estoy elaborando algún tipo de producto o de servicio que es muy a la medida para algún tipo de cliente en concreto.
¿sí? Dado que existe un cierto nivel de riesgo de que, pues, si no se lo, si esa transacción no se llega a completar, pues me tenga yo que quedar completamente con ese artículo que estoy produciendo, pues una manera de garantizarme que efectivamente el cliente se va a quedar con el producto es solicitándole un anticipo. Ese anticipo pues lo voy a utilizar yo para invertir en las materias primas, en todos los pagos que necesito yo hacer y pues me pongo a trabajar, adquiero el financiamiento necesario y ya que tengo yo los productos, entonces se los vendo y simplemente le cobro la parte restante del precio de venta fijado con anterioridad. Ahora bien, lo más clásico de todo sería el allegarme de un préstamo en efectivo que pudiera llegar a prestarme directamente la banca o algún acreedor, porque hay muchas empresas que se dedican también a hacer préstamos, o inclusive también arrendadoras financieras que pues ocasionalmente nos pueden llegar a arrendar maquinaria, automóviles, cualquier tipo de activo que sirva para la producción de alguna mercancía, de algún producto. O, pues, bueno, tradicionalmente los bancos, ¿no? Que son las instituciones financieras que, a cambio del pago de una módica tasa de interés anual, nos va a prestar el dinero que, pues, ellos estén dispuestos a arriesgar. Dependiendo de nuestra liquidez, dependiendo de nuestras condiciones específicas, será el tipo de financiamiento que nos ofrezcan. Ahí nada más lo que hay que tener mucho cuidado es que pues nuestra liquidez no quede en entredicho, que tengamos la posibilidad de pagar, que tengamos un plan financiero adecuado precisamente para poder devolverle al banco o a la empresa que nos prestó su dinero, pues los recursos que nos prestó más los intereses correspondientes y también pues de que esas alternativas son las más económicas. Otra fuente de financiamiento que es muy atractiva y que en muchas ocasiones también es muy recurrente por lo económica que es justamente los préstamos gubernamentales. Hay ocasiones en que pues, los gobiernos genuinamente prestan dinero a empresas o prestan dinero también a ciertas personas físicas que esporádicamente llegan a desarrollar ciertos proyectos y sobre todo cuando son proyectos que tienen algún impacto social en una comunidad marginada o algún grupo social vulnerable, esos préstamos pueden ser incluso a fondo perdido. O sea, si yo estoy demostrando que los estoy utilizando de una manera adecuada, prudente, estoy generando actividad económica e incluso generando empleos, probablemente hasta pueda yo evitar el tener que devolver ese dinero. Lo que sí es un hecho es que me van a cobrar unas tasas de interés considerablemente más bajas de lo que me pediría un banco directamente. Moraleja, de todas estas alternativas, no solamente tengo que escoger una, puedo escoger dos, tres, cuatro más. Obviamente dependiendo la combinación adecuada, pues a lo mejor el gobierno solamente me puede prestar una cierta cantidad, lo mínimo. Probablemente a los proveedores les pueda yo pedir un 30% de lo que necesito, un 20% adicional se lo pido como anticipo a mis clientes y el resto se lo pido a los socios capitalistas de la empresa. Bueno, pues la manera en que yo voy a destinar o más bien de donde yo voy a obtener, mejor dicho, los recursos para darle vida a mis proyectos, se llama estructura de capital. Y puede ser, como lo estoy comentando, del 100% del financiamiento necesario. A lo mejor determino que el 70% va a ser por fuentes internas, repartidas entre las alternativas que ya describí, y el 30% restante entre fuentes externas, es decir, entre los clientes, los proveedores y el banco, por poner un ejemplo. Esa estructura de capital tiene que ser viable, tiene que ser la más adecuada para mí, acorde a mi capacidad de pago y por supuesto acorde también a pues los tiempos que yo tengo. Porque si no, de otra manera, pues corro el riesgo de quedarme corto y pues quedar mal con alguno de los acreedores y eso sí podría ser bastante dramático. Cuando yo estoy recurriendo a un financiamiento, adicionalmente al origen, tengo que pensar si el dinero lo voy a necesitar en el corto o en el largo plazo. Y también tengo que pensar básicamente en cuáles son las condiciones que me está poniendo también el acreedor. De tal manera que cuando hablamos de financiamiento a corto plazo, es decir, aquellos recursos que yo voy a necesitar y que voy a utilizar para dar vida a un proyecto en un lapso que puede ser de menos de un año y probablemente
exceder el plazo a lo mejor hasta los 2 o los 3 años, puede haber dos circunstancias. Básicamente, la primera de ellas es que yo pueda acceder a un financiamiento en donde no requiera garantías. Es decir, no necesite algún tipo de aval, sino que directamente, pues firmo yo directamente con el acreedor esa deuda y automáticamente pues tengo acceso al financiamiento. Por supuesto, cuando hablamos de las fuentes internas de financiamiento, es mucho más factible que pues recurra yo a un financiamiento sin garantías, porque obviamente, pues si estoy hablando de vender mis activos o de reinvertir las utilidades que ya tengo en el negocio o de utilizar las aportaciones genuinamente de mis socios, pues obviamente no voy a requerir darme garantías a mí mismo, pues yo soy la propia empresa, entonces yo sé lo que estoy haciendo. No necesito ningún tipo de aval de nadie. Ahora hay ciertas fuentes de financiamiento externa que también puedo tener la suerte de que pues a lo mejor porque pues ya he pedido dinero anteriormente, porque he tenido un buen antecedente crediticio y pues los proveedores, algunos acreedores que ya me conocen, quizá digan, bueno, pues esta empresa es buena paga, no necesitamos solicitarle ningún tipo de garantía colateral y adelante va lo que nos pida porque sabemos que es un buen negocio y es un financiamiento que prácticamente es recuperable al 100% y que nos va a dar nuestro dinero. Bueno, pues entonces tenemos la posibilidad de llegarnos, sobre todo en el corto plazo, de ciertos recursos pues económicos sin tener que dar una garantía a cambio. Por otra parte, hay ocasiones en que por el monto que estamos pidiendo, porque a lo mejor no conocemos muy bien al acreedor, o mejor dicho, este no nos conoce a nosotros, o a lo mejor hay cierto riesgo por ahí, porque estamos pidiendo dinero para una nueva línea de producción, o para incursionar en un nuevo mercado en donde no sabemos qué vaya a pasar, o quizá porque venimos también de algún tipo de tropiezo económico, de alguna crisis, alguna caída en nuestras ventas, pues el acreedor externo nos va a pedir alguna garantía. Y esa garantía puede ser, pues básicamente, sobre dos cosas, ¿no? Una de ellas es, pues, considerando como aval mis activos, donde pueden ser mis mercancías o inclusive alguna garantía hipotecaria, por ejemplo, sobre algún edificio o algún bien inmueble. O bien la otra puede ser contra mis cuentas por cobrar, ¿sí? En donde pues hay empresas que realizan operaciones que se llaman de factoraje y que son las encargadas de prestarme dinero precisamente con la garantía de las cuentas por cobrar. Si esta empresa de factoraje logra cobrar efectivamente las cuentas por cobrar de la empresa, pues entonces la empresa se libra de todo tipo de deudas, pero si no, la deuda la tiene que pagar la empresa, porque simple y sencillamente fue una operación pues de financiamiento, una operación contingente que si se llevaba a buen término, pues ya lo hicimos, y si no, pues ni modo. La obligación nos extingue y tenemos que pagar sí o sí. Para el largo plazo existe una situación similar. Es decir, cuando hablamos nosotros de largo plazo, nos referimos a un periodo que va pues de más de 3 años. Yo me atrevería a decir que inclusive el largo plazo excede los 5 años, ¿sí? Pero pues simplemente cuando hablamos de más de 3 años, y ahí en este caso los autores no alcanzan a tener una claridad o una definición única, pero sí pudiéramos decir que pues para todo este tipo de proyectos de largo plazo que sobrepasan este plazo, pues también probablemente tengamos algunas alternativas con garantía, en donde pues definitivamente al haber más periodo de tiempo para que los acreedores puedan ver de vuelta sus recursos, muy seguramente van a requerirnos pues algún tipo de garantía, ¿no? Y esa garantía puede ser definitivamente la emisión de algún documento en los mercados financieros, algún bono, algún tipo de papel comercial que pues cumpla con ciertos requisitos de ley y que en dado caso de que nosotros no paguemos, pues exista la evidencia de que nos están financiando y de que evidentemente pueden hacerlo exigible ante alguna autoridad, es decir, nos pueden demandar, o bien, por ejemplo, algún tipo de crédito refaccionario o de avío que nos presentan o que nos proporcionan, mejor dicho, algunas instituciones financieras, ¿no? El crédito refaccionario, pues como su nombre lo dice, pues te sirve precisamente para poder
producir, para poder llevar a cabo las actividades principales del negocio o para poder también, como en el caso de los créditos de avío, pues para poder comprar ciertos artefactos, insumos necesarios para el proceso productivo, insumos tales como maquinaria, refacciones y demás, y que bueno, pues simple y sencillamente la propia producción o la propia maquinaria pudiera quedar justamente como aval para garantizar la devolución de esos créditos. También, ya lo decíamos, sobre todo en los créditos de largo plazo, bueno, pues existen los créditos hipotecarios. Si yo voy a comprar una casa, bueno, pues la propia casa queda hipotecada o el edificio, o créditos con garantía hipotecaria. Si yo ya tengo un bien inmueble, pues lo voy a dejar como aval frente a algún compromiso o alguna deuda que yo pueda llegar a contraer. También están los fideicomisos, en donde pues sabemos que es un instrumento financiero muy atractivo, que puede ser bastante rentable y sobre todas las cosas muy recurrido para poder obtener un financiamiento, ¿no? Es una garantía, los beneficios que dejan este tipo de contratos, es una garantía prácticamente irresistible para cualquier tipo de acreedor. Así es de que sí o sí te va a prestar dinero con garantía a un fideicomiso. Mientras que sin garantía, pues la única alternativa o quizá una de las únicas alternativas que podemos tener para llegarnos de recurso a un horizonte largo de tiempo, pues la única alternativa es o pedirle dinero a los accionistas que ya están en la empresa o bien emitir nuevas acciones y colocarlas en los mercados financieros. Pero aún así, pues eso de que sean sin garantía es muy relativo porque evidentemente te van a pedir muchos estudios, te van a pedir análisis y la propia bolsa de valores se va a cerciorar de que efectivamente haya las condiciones adecuadas y necesarias para solventar ese tipo de compromisos y obligaciones en el largo plazo. Independientemente de cuál es la estructura de capital que nosotros estamos utilizando para financiar los diferentes proyectos de una organización, es necesario que calculemos lo que es el costo de capital. Ahora, ¿a qué le llamamos nosotros costo de capital? ¿Qué sería ese costo de capital? Bueno, pues es básicamente tener en cuenta el dinero que vamos a tener que pagar por allegarnos de esos recursos. Sabemos que el dinero es una mercancía que está disponible para aquella o aquellas personas que estén precisamente en posibilidad de adquirirlo y consecuentemente tiene un costo, al igual que cualquier otro activo que se encuentre en el mercado. El costo de capital es uno de los factores principales de la determinación del valor de la empresa al ser utilizado como una tasa de descuento que va a actualizar la corriente de flujos de caja que la compañía promete generar. En pocas palabras y en español, siempre que nosotros vamos a lanzar un nuevo proyecto como empresa, bueno, pues vamos a tener en cuenta que para poder lanzar dicho producto, para poder llevar a cabo nuestro proyecto, pues necesitamos recursos y esos recursos van a costarnos algo. Si es externo el recurso, si el dinero proviene de alguien ajeno a la empresa, vamos a tener que pagar intereses, seguramente. Vamos a tener que pagar algún tipo de costo por el alquiler de ese dinero que nos están prestando. Pero también si ese dinero proviene de alguna fuente interna, pues va a haber un costo, porque tanto los accionistas, actuales como los nuevos que podamos llegar a traernos, evidentemente van a requerirnos un premio económico en la forma de dividendos o de utilidades por repartir. Eso es normal, es natural. Nadie da dinero a cambio de nada. La única diferencia es que, pues, ese costo financiero de los recursos, si es externo, pues se lo voy a pagar
a un acreedor ajeno a la organización, y si es interno, pues se queda obviamente repartido entre los socios que, de acuerdo a la participación que haya tenido cada uno de ellos en el proceso de financiación, pues va a ser la parte que le corresponda del pastel, o sea, los intereses que le vamos a ir pagando. Ahora, el costo del dinero, decía yo, pues va a tener un costo, va a tener una fijación de acuerdo a ciertas características como las que estamos viendo nosotros en pantalla. Por una parte, las condiciones macroeconómicas del país. Es decir, si nosotros estamos hablando de un entorno inflacionario, sabemos que durante este entorno inflacionario, pues los precios de las mercancías en general tienden a subir de precio. El dinero es una mercancía y al empezar a subir de precio todas las mercancías, el dinero obviamente va a empezar a subir de valor. Se va a volver más escaso porque se necesita más dinero para comprar mercancías, bienes y servicios, y consecuentemente los dueños del dinero nos van a cobrar una tasa de interés considerablemente mayor. Pasa lo contrario si hablamos de una época de estabilidad económica, por supuesto. ¿Qué les comento? En una época de devaluación monetaria. Cuando nuestra moneda nacional experimenta algún tipo de debilidad frente a alguna otra divisa internacional, particularmente frente al dólar, evidentemente el costo del dinero se va a disparar. ¿Por qué? Porque pues al requerirse más pesos para comprar dólares o para comprar cualquier otra divisa, obviamente la demanda de dólares se va a hacer mayor y consecuentemente el gobierno tendrá que subir las tasas de interés para contener un poco la posible compra masiva de dólares en el mercado cambiario. Es por ello que uno de los elementos importantísimos para fijar el costo del dinero es precisamente el riesgo que perciben los accionistas, perdón, los inversionistas. Aquellas personas que tienen dinero, es decir, los inversionistas, pues están dispuestos a arriesgar su dinero siempre y cuando, pues número uno, haya ciertas condiciones mínimas necesarias que garanticen que la persona pues no va a perder su dinero, ¿no? O sea, que si hay riesgo de que a lo mejor le paguen un poquito después o de que a lo mejor el entorno económico se deteriore un poco más. Sin embargo, pues van a pedir una cierta razonabilidad de que su dinero se los van a devolver en tiempo y forma, ¿no? Sin grandes contratiempos. De ser así, pues bueno, seguramente van a financiar nuestros proyectos siempre y cuando nosotros les paguemos una tasa de interés que sea lo suficientemente atractiva para poder satisfacer sus necesidades y el riesgo que ellos están dispuestos a asumir. Otro elemento de costo no solamente tiene que ver con los factores externos del medio ambiente, sino también con las propias condiciones financieras internas de la propia empresa que está buscando el financiamiento. Si somos una empresa sólida, estable, con buenos antecedentes en buró de crédito, con buenos antecedentes también en cuanto al manejo financiero de la organización, a buenos niveles de ventas y a un manejo responsable de las finanzas, seguramente nos será muy fácil allegarnos de los recursos necesarios en mercados financieros, en bancos, con proveedores, a donde nosotros querramos, en condiciones económicas, buenas cantidades de dinero y con un costo relativamente bajo. Pasa lo contrario, obviamente, si somos una empresa que pasa por un bache económico, que no tiene muy buen historial crediticio, cuyas ventas también a lo mejor están fluctuando de arriba para abajo, o que simple y sencillamente pues tuvo por ahí un granito en el arroz que alguien encontró y que pues implica que al percibir cierto nivel de riesgo, pues tengamos que pagar una tasa de interés considerablemente mayor al de otra empresa que tiene mejores datos que reportar a los acreedores. ¿Cómo se pueden dar cuenta los acreedores de cuál es el nivel de riesgo que tiene mi empresa? Pues a través de una consulta a los estados financieros, a los estados de cuenta y a lo mejor algún tipo de investigación que haga la empresa, el acreedor financiero, para cerciorarse de que efectivamente nosotros tenemos la posibilidad de devolverles el dinero, porque ya lo hemos hecho previamente con algunas otras instituciones en otros momentos.
Cuando nosotros como personas o como empresas también estamos pensando en llevar a cabo alguna estrategia de capitalización, bueno, pues es lo primero en lo que tenemos que pensar es precisamente en ver cuáles son las necesidades de ahorro que tenemos hacia el interior de la organización. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues desarrollar un cuadrito justamente como el que estamos viendo nosotros en pantalla y que nos va a servir para cuantificar el importe que vamos a requerir tanto en el corto plazo, esto es en un horizonte que va pues de unos cuantos meses hasta la mejor 1, 2 o hasta 3 años, mediano plazo que probablemente vaya de más de 3 años y hasta 5, y para aquellos recursos que sobrepasan los 5 años, estaríamos pensando justamente en el largo plazo. Bueno, pues es importante que nosotros ubiquemos y cuantifiquemos perfectamente bien cuáles son esas metas, esos compromisos que nosotros queremos llevar a cabo o desarrollar en el horizonte de corto, mediano y largo plazo. Ponerles nombre y apellido. Si yo lo que quiero en el corto plazo es irme de vacaciones, bueno, pues le pongo así, vacaciones a Cancún. ¿Cuál es el monto necesario? Ah, pues yo quiero probablemente 255,000 pesos porque me quiero dar unas vacaciones de ensueño durante 6 meses y despreocuparme de todo. Y tengo para lograrlo probablemente pues 2 años. Ok, entonces pues es una meta de corto plazo. Mediano plazo, ahorrar para dar el enganche de un departamento en donde yo me voy a ir a vivir. Excelente, el monto necesario, 1,5 millones de pesos. Años para lograrlo, me voy a establecer 4 años para ello. Evidentemente, al tener diferentes compromisos, diferentes metas, pues se vuelve importante que yo haga una adecuada, ¿cómo lo podemos decir? Una adecuada priorización. Ver cuáles son las primeras alternativas que quisiera yo explorar, es decir, cuáles son de alguna forma también esas diferentes necesidades a las cuales voy a abocar todo mi tiempo y mi esfuerzo y después cuáles voy a dejar en segundo y tercer término. Porque obviamente implica que si yo quiero 1,5 millones de pesos dentro de 4 años para comprarme departamento, pues voy a requerir una cantidad de ahorro mensual, probablemente o trimestral, para poder darle vida a ese proyecto. No se va a crear de la nada. Entonces, es importante que yo determine cantidades necesarias que de acuerdo a mi propia capacidad crediticia, a mi propia capacidad de ahorro incluso, pueda yo ir destinando para ir conformando ese ahorro. ¿Sí? Y adicionalmente, bueno, pues al ser una estrategia de ahorro, tengo que pensar si los voy a destinar al corto, mediano, largo plazo y consecuentemente en qué instrumento financiero lo voy a ahorrar, porque de ello depende también el nivel de riesgo implícito que haya para tal efecto. ¿En qué puedo invertir mi dinero? Tengo que pensar, tengo que buscar diferentes alternativas, pues considerando cuál es el importe que yo tengo para poder iniciar mi ahorro, considerando también cuál sea la periodicidad con la que yo pretendo pues ir haciendo estas aportaciones, ir creando este fondo para pues darle vida a alguna de mis metas, compromisos o obligaciones, es que voy a escoger una de estas dos posibilidades. Por una parte, si yo lo que quiero es que mi dinero esté ahorrado en un instrumento seguro, en un instrumento que no implique para mí grandes riesgos y que el día de mañana yo le pueda dar seguimiento y que sepa que cada mes probablemente me va a ir pagando una tasa de interés. Bueno, pues en ese caso voy a tener el dinero invertido seguramente en CETES, en algún instrumento bancario, en algún bono gubernamental, en algún bono corporativo que me va a pagar a mí una cierta tasa de interés. Ese, ese paradigma es el del alquiler del dinero. Yo alquilo mi dinero a un banco, se lo alquilo a una institución o se lo alquilo a una persona. ¿Quién está dispuesta a pagarme una tasa de intereses periódicamente? Y posteriormente, una vez que haya vencido el plazo que hemos estado conviniendo, bueno, pues me va a tener que devolver también mi dinero. Esa es parte de la prerrogativa
justamente de ese contrato. Ahora, si eso no me satisface, porque probablemente diga yo, es que es muy poco lo que puedo ganar, porque efectivamente los intereses que te va a ganar esa alternativa no son los más altos. Bueno, pues entonces la otra alternativa que pudiéramos tener es justamente la de adquirir algún tipo de activo para venderlo posteriormente. Y en este caso tenemos dos distintas alternativas. La primera pudiera ser precisamente que por una parte yo compra mercancías y las revenda, es decir, que monte un negocio. Y un negocio en el canal físico se dedica básicamente a eso, ¿no? A comprar y vender mercancías o a producirlas y revenderlas precisamente para tener acceso a algún tipo de ganancia. Y por otra parte, también puedo hacer yo exactamente esta misma mecánica, pero con algún activo financiero, por ejemplo, con algún bono, con algún título de un fondo de inversión o con alguna acción. Es exactamente la misma acción. Comprar el instrumento financiero, esperar que éste se revalúe, empiece a tener ciertas ganancias y cuando llegue el momento adecuado y cuando a mí me convenga, entonces venderlo a un precio más caro y consecuentemente generar una plusvalía o una ganancia de capital. Eso mismo que aplica para las mercancías que compro y que vendo, para las acciones que compro y que vendo, aplica también inclusive, por ejemplo, para las divisas, como el dólar. Yo puedo comprar dólares baratos, esperar una temporadita a que la inversión madure, a que el día de mañana el dólar suba de valor y consecuentemente tener una ganancia de capital. Cuando estoy invirtiendo yo en algún instrumento financiero, tengo que tener en mente algo fundamental. Y esa relación fundamental es precisamente la que estoy viendo en este momento. Por una parte, hay ocasiones en que mi dinero está invertido a un cierto plazo y cuando yo invierto mi dinero a largo plazo, por ejemplo, pues sé que tengo que tener en cuenta que pues entre más largo sea el plazo de la inversión, pues probablemente mayor sea el sacrificio que yo tengo que hacer para disponer de este. Vamos a pensar un ejemplo, si yo compro acciones de una empresa, pues sé que pues no voy a poder disponer de mi dinero en 1, en 2 o hasta en 5 años, porque son inversiones de largo plazo que tardan tiempo en madurar, ¿sí? Entonces, ahí se habla de una inversión que implica una liquidez bastante baja o que está comprometida. Sin embargo, ¿por qué una persona en su sano juicio, en todos sus cabales, habría de invertir en un instrumento financiero que le va a restar liquidez? Pues muy sencillo, porque tiene la expectativa de tener un rendimiento considerablemente alto. ¿Por qué invertir a largo plazo? Pues porque a lo mejor si yo invierto en una cuenta de cheques en donde el banco me da disponibilidad de mi dinero diaria o en algún tipo de documento bancario en donde quizá tenga yo capacidad de poder retirar mi dinero cada 15 días o cada mes, pues sé que en cambio, desafortunadamente, pues la ganancia, el nivel de rendimiento que voy a tener es bastante bajo, ¿no? Entre más liquidez tenga yo de mi dinero, entre mayor disponibilidad del mismo tenga, pues el dinero que voy a poder ganar, o sea, la ganancia va a ser mínima, va a ser menor. O sea, que a menor ganancia o a menor rendimiento esperado, mayor liquidez. Y por el contrario, en el caso de la inversión en acciones, a mayor rendimiento esperado, menor liquidez también de mi inversión. ¿Y qué pasa con el riesgo? El riesgo de la inversión, el riesgo de que pueda fluctuar el instrumento financiero en el que yo estoy invirtiendo, ¿sí? Va en razón directa al tipo de rendimiento esperado. En español, ¿qué significa? La inversión en acciones, pues es más especulativa, es decir, el precio de una acción puede subir, pero también puede bajar. Hay de acciones a acciones, hay algunas que tienen mayor nivel de riesgo, otras que quizá no tengan tanto riesgo inherente, o unas que tengan un comportamiento más estático y otras que a lo mejor tengan un comportamiento mucho más volátil. Entonces,
entre más sea esa volatilidad, es decir, esa fluctuación que hay en el cambio del precio de una acción, va a haber mayor riesgo, porque así como puede subir, puede bajar. Entre más sean esos coletazos para arriba o para abajo en el precio de esa acción, también está la expectativa de que yo pueda ganar más. Por eso se dice que existe una relación directa entre el riesgo y el rendimiento de un instrumento financiero. Para entenderlo, vamos a ver qué pasa con el dólar. Cuando el dólar está estable y no tiene grandes coletazos para arriba o para abajo, pues el rendimiento esperado, si yo invierto en dólares, pues es mínimo, es bajo. Pero en la medida en que esos cambios empiezan a ser más seguidos, más grandes, pues también tengo yo la expectativa de ganar más dinero. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la liquidez? La liquidez guarda una relación inversamente proporcional al rendimiento y al riesgo de cada instrumento financiero. Es decir, eso significa que entre mayor sea el rendimiento y el riesgo de un instrumento financiero, menor se da la liquidez o disponibilidad que yo tenga de esa inversión. Si me estoy dando cuenta que la acción está fluctuando mucho de valor, está subiendo y luego bajando, mejor espérate, este no es momento de comprar y vender acciones, es momento de contener, es momento de cerrar la cartera, de esperarte a que toda esta inestabilidad pase y a que después tomes decisiones. Ahorita sacrifica la liquidez porque si te desesperas, ves que hay una caída en el precio de la acción y sales a vender, probablemente puedas capitalizar una pérdida y entonces ahí sí para que veas, ya no hay absolutamente nada que pueda reparar ese daño. Sin embargo, pasa exactamente lo contrario con por ejemplo, con una cuenta de cheques, donde sabemos que pues las tasas de interés prácticamente se van a mantener muy estables. El precio del pagaré bancario a lo mejor que estás adquiriendo, pues no fluctúa prácticamente nada. Sabes que los rendimientos que te paga un banco son pues prácticamente un adorno, no es nada. Y consecuentemente también sabes tú que pues el riesgo de invertir en estos documentos es nulo casi, no es prácticamente cero. Tu dinero lo puedes obtener cuando tú quieras, no vas a dejar de ganar grandes cantidades de dinero, ni te vas a arriesgar mucho por sacar tu dinero pues de un día para otro o de un momento a otro. ¿Por qué? Pues porque las tasas de interés también son mínimas, porque el precio de esos pagarés o de las tasas de interés que te está ofreciendo una cuenta de ahorros, pues es también bastante bajo. Consecuentemente, como tu instrumento te brinda muy poco rendimiento y hay muy poco riesgo, la liquidez es altísima, ¿no? Entre más seguridad haya y menor rendimiento tenga un instrumento, pues la liquidez también será mucho mayor. Ahora, ¿en qué nos tenemos que fijar cuando nosotros estamos hablando ni más ni menos que de diferentes inversiones financieras? Básicamente, cuando nosotros procuramos invertir nuestro dinero, invertir ciertos recursos en alguna alternativa, lo que tenemos que pensar es básicamente en cualquiera de estos dos elementos. El primero de ellos es la rentabilidad, es decir, la ganancia o utilidad que vamos nosotros a esperar sobre una determinada inversión. Voy a comprar acciones, voy a comprar divisas, siempre y cuando la tasa de rentabilidad, o sea, la ganancia, sea la adecuada, precisamente acorde al riesgo que estoy dispuesto a asumir por invertir en ese instrumento o por sacrificar también mi liquidez presente. Otro elemento, y lo acabo de decir, es la liquidez. Oye, ¿y hasta cuándo voy a poder disponer de mi dinero? ¿Cuánto tiempo tendré que sacrificar mis ganas de ir y gastarme todo ese dinero? Si yo invierto en un negocio, sé que hoy por hoy son inversiones de largo plazo y que ese dinero, pase lo que pase, tiemble, llueve o relampaguee, no lo puedo sacar inmediatamente porque las inversiones de largo plazo tienen que madurar. Tengo que comprar las mercancías, producir los artículos y luego entonces hasta después es justamente cuando voy a ver reflejado pues ni más ni menos que el beneficio de pues mi trabajo, de mis inversiones. No ahorita. Entonces, pues si yo voy a requerir el dinero en el corto, mediano, largo plazo, pues tengo que tenerlo muy presente antes de invertir. Oye, tengo un dinero ahorita que quisiera poner a trabajar en algún instrumento financiero. Perfecto, te diría el asesor financiero.
en cuánto tiempo necesitas ese dinero. Lo voy a necesitar, pues, digamos que a lo mejor dentro de 2 años, no pasa nada, ahorita lo podemos poner a trabajar. Ah, excelente, entonces el asesor ya tendrá en mente algunas alternativas o algunas posibilidades, precisamente considerando que pues tienes un horizonte de mediano plazo. Obviamente, a mayor tiempo, pues va a pensar también en la posibilidad de invertir en instrumentos un poquito más arriesgados, un poquito con la expectativa de obtener mejores rendimientos, por supuesto. Y por el contrario, si tú le dices, ¿sabes qué? Necesito tener liquidez en mi inversión. Ah, bueno, entonces, pues sabe que lo va a invertir en instrumentos financieros de deuda, muy seguramente, y que dichos instrumentos financieros de deuda, pues no van a contener un gran porcentaje de riesgo y que consecuentemente tu dinero pues va a estar a la vista. ¿Sí? A lo mejor no gana mucho, pero tampoco hay mucho riesgo y eso sí, vas a poder disponer de él prácticamente cuando tú dispongas, cuando tú así lo decidas.